La cripteia. La esclavitud era una parte importante de la antigua sociedad espartana. Cuando pensamos en Esparta, tendemos a pensar en los guerreros que lideraron su ciudad, pero eran solo una pequeña parte de la población. Esos guerreros espartanos no eran más que una pequeña clase de élite que gobernaba una sociedad mucho más grande. De hecho, los esclavos superaban en número a los ciudadanos en 7-1 en Esparta. Sin embargo, a pesar de su número, los esclavos fueron tratados de formas inimaginablemente horribles, incluso por los estándares de la esclavitud. La cripteia era un programa estatal que en cualquier momento y sin la menor advertencia podía hacer que un esclavo hilota fuera ejecutado por un joven espartano. Los mejores y más brillantes chicos espartanos se convertían en parte de la cripteia, ya que estaban a punto de convertirse en hombres. Para entrenarlos para la guerra, se les daría dagas y algunos suministros esenciales. Luego, se les ordenaba ejecutar hilotas a voluntad. Se escabullían por carreteras y campos a menudo de noche y se abalanzaban sobre hilotas desprevenidos. Siempre que pudieran, apuntarían a los más grandes y fuertes entre ellos. No importaba si eran leales o si habían hecho algo malo. Fueran quienes fueran, serían perseguidos y ejecutados. Muchos espartanos pensaban que ejecutar esclavos era una tradición noble e incluso algunos atenienses estaban de acuerdo. Los chicos de la cripteia tenían que dejar el miedo, tenían que demostrar que cuando se enfrentaban a un enemigo real, no dudarían en atacar. La propia cripteia comenzó, según algunos relatos, después de que una revuelta de esclavos casi derrocara al gobierno espartano. Los espartanos lograron detenerlo, pero aprendieron a temer a los esclavos que los superaban en número. Elección de bebés. El historiador griego Plutarco escribió que en la antigua Grecia, más concretamente en Esparta, poco después del nacimiento de un bebé, el padre lo llevaba ante un grupo de ancianos. Los ancianos espartanos examinaban a todos los bebés recién nacidos. Si el bebé era saludable, le ordenaban al padre que lo criara y le asignaban uno de los 9000 lotes de tierra. Pero si ellos consideraban que el bebé no era fuerte y resistente o tenía alguna malformación, lo enviaban a las llamadas apotetas, un lugar a los pies del monte Taygetus, con la convicción de que si no se le había otorgado buena salud y fuerza, no le serviría al Estado ni a sí mismo. De esta manera, los recién nacidos eran arrojados allí. Diamastigosis. Una de las prácticas más brutales de Esparta involucraba la llamada competencia de resistencia, en la que los adolescentes eran azotados a veces hasta la muerte frente a un altar en el santuario de Artemis Ortia. Conocida como la diamastigosis, esta práctica anual se usó originalmente como un ritual religioso y como una prueba de la valentía y la resistencia al dolor de los niños. Los jóvenes espartanos eran azotados en el altar de Artemisa por personas designadas para ese propósito. La flagelación misma fue precedida por una preparación por la cual aquellos que pretendían someterse a la diamastigosis intentaban fortalecer su cuerpo para resistir tan inmenso dolor. Y Licurgus hizo que también sirviera para sus propósitos de educación, en la medida en que lo hizo parte del sistema de endurecimiento de los jóvenes espartanos contra los sufrimientos corporales. No existía la niñez. Casi todos los aspectos del estilo de vida espartano estaban gobernados por el Estado. Esto, por supuesto, incluía a sus hijos. En su infancia, los bebés que sobrevivían a la inspección en el monte Taygetus eran bañados en vino en lugar de agua para fortalecer sus atributos físicos. También eran frecuentemente ignorados por sus padres cuando lloraban, para acostumbrarlos a una forma de vida espartana. Hasta los 7 años, los niños espartanos vivían con su familia, pero luego eran llevados por el Estado a vivir en barracones comunales y empezaron su primer régimen de entrenamiento llamado agoge. Este programa tenía como objetivo moldear a los jóvenes espartanos para que se convirtieran en los guerreros perfectos. El entrenamiento incluyó ejercicios físicos duros, así como aprendizaje de sigilo, lealtad extrema, entrenamiento militar y de combate, tolerancia al dolor, caza, habilidades de supervivencia, comunicación y moralidad. También se les enseñó lectura, escritura, retórica y poesía. Sin embargo, a la edad de 12 años, fueron despojados de toda ropa y posesiones excepto un manto rojo. Luego, se les indicaba que durmieran afuera e hicieran sus propias camas con juncos. También se les animaba a hurgar en la basura o robar comida, pero si los atrapaban, eran severamente castigados con azotes.
Las niñas espartanas continuaron viviendo con sus familias después de los 7 años, pero también recibieron la famosa educación espartana, que incluía danza, gimnasia, así como lanzamiento de jabalina y disco. Se creía que estos ejercicios las preparaban para la maternidad. Rechazo a los cobardes. Los guerreros espartanos nunca se rindieron en la batalla, lo que los convirtió en una pesadilla para sus oponentes. Los guerreros espartanos que no se adhirieron a esto fueron implacablemente avergonzados por la sociedad espartana y a menudo era tan brutal que terminaba en suicidio. Se suponía que Aristodemo lucharía en las Termópilas, pero contrajo una enfermedad en el ojo y se le ordenó que se fuera a casa. A otro hombre también se le ordenó que se fuera a casa, se dio vuelta y murió luchando. Como Aristodemo no se dio la vuelta, se sintió implacablemente avergonzado en casa. En la batalla de Platea, Aristodemo cargó de manera suicida contra las filas enemigas, matando a un número significativo antes de ser finalmente asesinado. Esto lo redimió a los ojos de los otros espartanos. Repudiaban a los gordos y perezosos. Era algo común hacer que los jóvenes espartanos bajo entrenamiento militar estuvieran desnudos en público. Esto se hacía de forma rutinaria para inspeccionar los cuerpos de los jóvenes. No se toleraba ningún tipo de grasa en el cuerpo y si había, serían severamente castigados. Esta es una de las razones por la que todos los ciudadanos espartanos, incluidos los reyes, tenían sus comidas diarias en una syssitia, que eran comidas colectivas donde la comida era insípida y siempre insuficiente. Junto con los ejercicios físicos diarios, los hombres y mujeres espartanos se mantuvieron en forma durante todo el tiempo. Aquellos que a pesar de todo esto no estaban en forma, se veían expuestos a la humillación pública e incluso corrieron el riesgo de ser desterrados de la ciudad si no solucionaban el problema de inmediato. Así que ser un poco gordito no era una opción en Esparta. Servicio militar de por vida. Se esperaba que todos los hombres espartanos fueran soldados de por vida. Por más agotador que pueda ser el sistema de educación marcial de Esparta, la vida de un soldado era la única opción para los jóvenes que deseaban convertirse en ciudadanos iguales o homoioi. Según los edictos del legislador y reformador espartano Licurgo, a los ciudadanos varones se les prohibía legalmente elegir cualquier ocupación que no fuera la militar. Este compromiso podría durar décadas, ya que los guerreros debían permanecer en servicio de reserva hasta los 60 años. Además de esto, el Estado recomendó que los hombres se casaran a los 30 años y las mujeres a los 20, dado que todos los hombres debían vivir en un cuartel militar hasta los 30. Las parejas que se casaron antes se vieron obligadas a vivir por separado hasta que el marido completara su servicio militar activo. Los espartanos veían el matrimonio principalmente como un medio para concebir nuevos soldados y se animaba a los ciudadanos a considerar la salud y la aptitud de su pareja antes de casarse. De hecho, se esperaba que los maridos que no podían tener hijos buscaran sustitutos viriles para embarazar a sus esposas. Del mismo modo, se consideraba que los solteros descuidaban su deber y a menudo se burlaban y humillaban públicamente en los festivales religiosos. Los 30 tiranos. Los 30 tiranos es un término utilizado para describir la breve oligarquía de 8 meses que gobernó Atenas después de la guerra del Peloponeso, aproximadamente a fines del verano del 404 a.C. El gobierno de los 30 se caracterizó por acciones tan brutales y represivas. Los 30 tiranos, bajo el liderazgo de Critias, nombraron un consejo de 500 para cumplir las funciones judiciales que antes pertenecían a todos los ciudadanos. Solo concedieron a 3.000 ciudadanos el derecho a ser juzgados y portar armas. Todos los demás ciudadanos atenienses podrían ser condenados sin un juicio por los 30 tiranos. Esto privó efectivamente a los atenienses de su ciudadanía. Los 30 tiranos ejecutaron a criminales y demócratas destacados, así como a otros que se consideraban hostiles al nuevo régimen oligárquico. Los que estaban en el poder condenaron a sus compatriotas atenienses por codicia y confiscaron sus propiedades. Los principales ciudadanos bebieron cicuta venenosa condenada por el Estado. El periodo de los 30 tiranos fue un reino de terror. También contrataron a 300 portadores de azotes u hombres con látigos para intimidar a los ciudadanos atenienses. El levantamiento que derrocó a los 30 en el 403 a.C. fue orquestado por un grupo de exiliados liderados por Trasibulius. Critias
murió en los combates a las puertas de Atenas.